¿Y qué puedo hacer si yo provoco una tormenta? Generalmente las tormentas vienen de afuera, las tormentas llegan, se anuncian, a veces no llegan como pasó ayer, aunque se anuncien, pero ¿qué hacer cuando nosotros las provocamos? Y es parte de esta serie que comencé que se llama ¿Cómo se manifiesta tu misión? Y manifestación es una palabra que no es muy común hoy día, es algo prácticamente que no aparece en nuestro lenguaje, pero significa cuando algo es claro, cuando algo es manifiesto, es claro. Es algo que yo entiendo, es algo que yo comprendo, es algo que está todo manifestado. Y eso es lo que realmente debe ser en mi vida. Así que cuando hablamos de la manifestación de la misión, es que yo entiendo la misión de mi vida, entiendo claramente esa misión. Y lo importante aquí es entender y comprender que no te pusieron en la tierra para perder tiempo. No te pusieron en la tierra para perder tiempo. Aquí no te pusieron en la tierra para solamente consumir y usar recursos. No te pusieron en la tierra para vivir para ti. Nada de eso. Te pusieron en la tierra con otro propósito más grande que tú y más grande que yo. Eso es bien importante. Si tienes ese propósito más grande por el cual vivir, entonces eso se va a llamar la misión de tu vida. La misión de tu vida. Antes de nacer, antes de que Dios te concibiera, siquiera, ya había planeado lo que quería que hicieras en tu vida o con tu vida. Y el problema es que la mayoría de la gente nunca descubre su misión realmente. De una forma u otra viven inventando su propia misión. Entonces no pueden cumplir la misión de Dios para sus vidas. Solo van por la vida un poco perdidos, ¿verdad? Un poco desorientados. Y tu misión de vida, cuando entiendes lo que Dios tiene para ti, es lo que le da sentido a tu vida. Si desconoces tu misión, entonces tu vida carece de sentido. Y así vive mucha gente, lamentablemente. Piensa en eso. ¿Para qué estás aquí? También significa que no estás usando todos tus talentos que te han dado si no entiendes tu misión, porque los talentos los tienes ya, pero no los estás utilizando. Estudios muestran que el ser humano promedio, una persona promedio, cualquiera de nosotros aquí en esta tarde o los que vayan a ver el video o lo estén escuchando en la radio pronto, cualquiera de nosotros tiene entre 600 y 700 talentos diferentes. Cada uno de ustedes, 600 o 700 talentos. Y quizás no sepas, ¿verdad? Ni 25 de ellos. Cuando te preguntan cuáles son tus talentos, no puedes contar más de 10, pero tienes muchos más. Entonces, el ser humano típico tiene todos esos talentos y dones que Dios le ha dado y se pueden expresar si cumples con tu diseño, con aquello que Dios te diseñó para hacer la misión en tu vida la que te asignaron. Y la Biblia tiene mucho que decir sobre esto. Entonces, algunos versos que vas a ver en la pantalla, un poquito pequeño allá atrás, si se quieren acercar en confianza, se pueden mover de asiento. Lo que me interesa es que me sigan con los versos, que no nos perdamos, ¿verdad? En esta hora. La Biblia tiene mucho que decir sobre esto. Voy a mostrarte estos versos. Y dice Efesios 2:10, nosotros somos obra de Dios. Así que Dios te hizo único. Nadie más es como tú. Eso es importante. Nadie más es como tú. Nosotros somos obra de Dios. Nosotros somos obra de Dios creados en Jesucristo para realizar las buenas obras. Y esas buenas obras son la misión de tu vida. Y que Dios te hizo para eso. Te creó, te puso en el planeta para esas buenas obras que Dios ya planeó de antemano. Entonces, si Dios puso eso en tus manos, ahora Jesús dice algo similar. Dice lo siguiente en Juan 17:18 en la palabra del Señor, de la misma forma que el Padre me dio una misión en el mundo, yo les doy una misión en el mundo. Dios te puso en esa misión a ti. Y tu misión de vida es lo que Dios desea que hagas con tu vida. Y eso no es tu empleo. Lo puedes hacer a través del empleo, pero no es tu empleo solamente. No es tu carrera. Lo podrás hacer usando tu carrera, pero no es tu carrera solamente. No es lo que más te aficiona. No es quizá tu hobby. Esas son cosas que puedes usar para cumplir con la verdadera misión que Dios tiene en tu vida y es tu contribución al mundo. Y es el legado que va a perdurar si conoces tu misión y va a perdurar más allá de ti. Va a sobrevivir a tu vida, a tus 80 años, si Dios te da 80, 90, 70, los que te dé el Señor. Tu legado va a sobrevivir, va a sobrepasar ese tiempo. Entonces Jesús está diciendo lo siguiente, y vamos a mirar otro verso en Marcos 8:35. Dice, si insistes en vivir para ti, perderás tu vida. En otras palabras, no estás hecho para vivir para ti. Y yo no estoy hecho para vivir para mí. Contrario a lo que dice, ¿verdad? Quizá la cultura. Sigue tu corazón, sigue tus sentimientos. Ayer estábamos viendo una película de esas que dan en televisión, de estas de que se enamoran y los trajes de novia y todo eso, que vemos Bill Maris y yo me siento a veces a verlo y lloramos los dos allí como unos bobos, porque Valeria se va a casar y todas esas cosas. Entonces usted sabe lo que pasa siempre, uno empieza, se va a casar Valeria y no llora. Pero entonces estábamos allí y todo el tiempo le decían, sigue tu corazón. ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué te dicta el corazón? Y yo, espérate. Eso no está bien, ese no es el mensaje bíblico. No es que lo que sigue el corazón nada más.
El corazón es importante, tú te enamoras, pero hay otras cosas que Dios ha dicho. Entonces, si entregas tu vida por mí, por la buena nueva, sabrás lo que significa vivir de verdad, dice esta versión de la Biblia moderna. Que si entregas tu vida por mí, por la buena nueva, esa parte de tu misión, sabrás lo que significa vivir de verdad. Y parte de mi trabajo, yo como pastor quiero que tú descubras esa misión. Quiero ser guía para ti, de alguna forma, instructor espiritual, como lo quieras ver, ¿verdad? Pero que tú descubras, desarrolles y completes esa misión, porque un día vas a estar frente a Dios y Dios te va a decir, ¿qué hiciste con tu vida? Y quiero prepararte para el examen final ese delante de Dios. Va a haber un examen final, como en la universidad, pero más importante. Entonces, debes estar preparado para esa prueba final delante de Dios. ¿Conoces tu misión? ¿Sabes cuál es la contribución única que Dios quiere que hagas con tu vida? Estás cumpliendo con tu misión de vida. ¿Por qué eso es importante? Entonces la Biblia siempre nos tiene que decir algo sobre todo esto. Y miremos entonces la primera carta a los Corintios. Un momento. Creo que me salté uno. Si no me salté, entonces es que acá falta. De todas maneras, dice en Corinto, primera carta a los Corintios, importante lo que dice la palabra del Señor. No, Hechos primero, Hechos 20, 24. Sí, Hechos 20, 24 nos dice lo siguiente, lo más importante es que yo haga esto. Miren allí, como dice Hechos 20, 24. No dice, lo más importante es que yo gane mucho dinero. ¿Verdad que no dice eso la Biblia en ningún lado? Lo más importante es que yo gane mucho dinero. No está allí. Dice, lo más importante es que termine la misión que el Señor Jesús me dio. Que termine la misión que el Señor Jesús me dio. Lo más importante que debes hacer con tu vida es descubrir, desarrollar, completar esa misión. Entonces, esa es la pregunta hoy. Y lo que nos dice también la palabra de Dios en 1 Corintios, ¿verdad? Que va, de cierta manera, a hacer una revelación para nosotros, ¿verdad? Es importante. Dice, cada uno tenga cuidado cómo construye su vida. ¿Cómo construimos algo? Tu vida tú la construyes, ¿ok? La construyes. Pues nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos, que es Jesucristo. La mayoría ya tiene a Jesucristo y está construyendo sobre el cimiento correcto, ¿verdad? Tal vez aquí en esta tarde. Pero puede ser cristiano y construir equivocadamente. Entonces dice, tengan cuidado al elegir los materiales de construcción que usen sobre ese fundamento. Y esta versión me gusta porque lo pone en esta forma sencilla, clara. Tú estás construyendo algo que es tu vida y ¿cuáles son esos materiales? Y él dice, puedes usar materiales que perdurarán por toda la eternidad. Eso es lo que dice Dios. Nunca se van a quemar, no se van a oxidar, no se van a desgastar. O puedes usar materiales en tu vida que no durarán mucho tiempo. Entonces, tienes aquí el cimiento correcto que es Cristo, pero de ahí en adelante tú empiezas a construir. Y si construyes con malos materiales, pasa lo que pasa con los edificios que se caen y los puentes que se caen, que no perduran ante cualquier situación, un temblor o algo, un terremoto, cualquier evento. Entonces, debemos mirar un poco más allá, lo que dice la palabra. Pueden construir con materiales que perduran para siempre, como el oro, ¿verdad? Pueden construir con materiales que duran para siempre, como la plata, las piedras preciosas. En 1000 años, el oro perdura, la plata sigue siendo oro y plata, no se oxidan. Usted consigue una tumba de miles de años y consigue el oro allí de los egipcios que lo pusieron no sé cuántos años y todavía brilla, y está bien selladito allí, y no tiene mucha, ¿verdad?, contaminación. ¿Por qué? Porque son cosas que perduran. Pueden construir con materiales que duran para siempre, sí, pero dice, o pueden construir con materiales que se queman y que no duran, como la madera, el heno y la hojarasca o la paja. Y esos no van a durar muchos años, esos no van a durar gran cosa. Entonces, tú decides, ¿verdad? Dice aquí un día, su obra en la tierra, que es tu misión en la tierra, será evaluada en el día del juicio. Dios la probará, tu trabajo, tu misión, Dios la va a probar con fuego, de modo que la calidad de su obra será manifestada. Así que en otras palabras, será revelada o será mostrada, manifiesta, lo que dijimos al principio, se va a manifestar. Entonces, todo el mundo te dirá, ¿hiciste un buen trabajo con tu vida o no hiciste un buen trabajo? Y la calidad de su obra será manifestada, dice, manifiesta. Y todos verán el valor, el verdadero valor de lo que han logrado, y eso lo has logrado con tu vida, o no lo has logrado con tu vida. Así que la pregunta es, ¿dónde inviertes tu tiempo? ¿Dónde inviertes tu vida? Miremos acá otra parte del verso, y veremos esta parte última, ya estoy terminando con este verso, esta porción de la palabra. Si su obra sobrevive al fuego, si la construyeron con buenos materiales, recibirán recompensa.
su recompensa. Pero si su obra se quema, perderán su recompensa, aunque se salvarán como alguien que apenas escapa de un incendio. O sea, no estamos hablando de la salvación aquí, la salvación es segura en Jesucristo, el fundamento, ¿verdad? Pero está diciendo, bueno, lo que ustedes hicieron con su vida, que es su misión, ¿verdad? Eso se puede, bueno, se puede simplemente perder, simplemente se quema, aunque se salvan como el que sale corriendo de un edificio en llamas. De esa manera, no es la manera más honrosa de sobrevivir, ¿verdad? Tú salir corriendo, pero eso es lo que dice aquí. ¿Y de qué está hablando entonces aquí? Le habla a personas que ya conocen a Jesucristo. Dices, tienes el cimiento correcto, tienes a Dios como base, tienes a Jesucristo como cimiento, pero construyes tu vida de una manera sabia o de una manera tonta. Una de las dos. Sabiamente o neciamente. Con buenos materiales o malos materiales. Y la prueba de tu vida es si durará, si permanecerá. Entonces eso es lo que estás invirtiendo, en eso es que estás invirtiendo tu tiempo ahora mismo, en lo que perdurará, te pregunto. Tu tiempo, tu energía, ¿lo inviertes en lo que perdurará eternamente o lo inviertes en aquello que se va a destruir fácilmente? Y te voy a decir algo, hay tres formas en que tú puedes aprender en la vida. Puedes aprender de diferentes formas, pero hay tres formas básicas. Puedes aprender por explicación, porque alguien te explique algo. Puedes aprender por experiencia y puedes aprender por el ejemplo. Así que hay cosas que aprendemos por explicación. Alguien te explicó, vas a la escuela, aprendes historia y matemática, francés, lo que sea, ¿verdad? Porque te explicaron. Y hay cosas que vas a aprender solamente porque pasas por ellas, ¿verdad? La experiencia. Por eso es importante la gente mayor, escuchar a la gente mayor. La gente mayor tiene experiencia. La gente que ya tienen, ¿verdad? Edad avanzada, mayores de edad, adultos mayores, escúchenlo, tienen experiencia. En cualquier etapa nos pueden enseñar. No olvidemos eso. Entonces, aprendemos también de la experiencia propia, hay que aprenderlo así. Hay cosas en la vida que vas a aprender y Dios no quiere que pases por todas esas experiencias. Dios no quiere que pases por abuso para aprender lo que es el abuso, no quiere eso. Pero sí hay otras experiencias que vas a tener y te van a enseñar. Pero la forma más fácil de aprender tal vez sea por el ejemplo. Y no tiene que ser simplemente un ejemplo perfecto. Puedes aprender del fracaso de alguien más para tú no cometer ese mismo fracaso. O puedes aprender del éxito de otro para entonces ser sabio, aprender de la experiencia sabia de otra persona. Entonces, porque no tienes tiempo para cometer siempre los mismos errores continuamente. Y entonces es menos doloroso, ahorra tiempo y aprendes más rápido por el ejemplo. Y eso va a ser parte de la misión de tu vida. Esas experiencias Dios las va a poner en tu vida. Esas relaciones con gente que te va a ayudar, las va a poner en tu vida. Todo es un plan de Dios. Aquí nada está fuera de la providencia de Dios, de la soberanía de Dios. Todo lo está haciendo para que esa misión tuya se cumpla. Así que ocurra lo que ocurra en tu vida, piensa, ¿de qué manera Dios me está enseñando? Quizás sea por la experiencia, quizás por el ejemplo de alguien, tal vez porque me explican, como estamos haciendo en esta tarde. Yo estoy tratando de explicar algo, pero fíjate, quizás aprendes mejor viendo el ejemplo de alguien que lo que yo te estoy diciendo ahora mismo. Quizás aprendes mejor de tu esposo o esposa, aprendes mejor de tu papá, aprendes mejor de alguien más. Ahora, hay unas lecciones que quiero que miremos, no voy a darlas todas, creo que voy a dar 5, son demasiadas y seguir la semana que viene. Y la primera lección importante es que mi misión de vida viene de la palabra de Dios, viene de la palabra de Dios. Y eso parece hasta lógico, pero no todo el mundo vive así, por eso lo señalo. Mi misión de vida viene de su palabra. No viene de las novelas de la televisión o las series de Netflix. No viene de muchos libros que hay por allí. No viene de lo que se opina en las redes sociales. La misión de vida no viene de la inteligencia artificial, que tanto se está hablando ahora. Ahora le están preguntando a la inteligencia artificial cómo se puede ser feliz a una computadora para que la computadora haga una búsqueda por internet y diga cómo vas a ser feliz. Esa no es la manera de encontrar la misión de mi vida. No es con la inteligencia artificial, es con la palabra de Dios. La palabra de Dios que es revelada, que nunca cambia, que es eterna. La palabra de Dios que es revelación de parte de nuestro Dios. Así que no va a ser en una revista ni en los amigos. No puedo inventar mi misión, pero será una misión entonces falsa si no la busco en la palabra. Será una misión incompleta, tal vez. Una misión fingida, una misión equivocada. Vas a usar tu talento en el lugar equivocado y quizás no usarás todo tu talento si no vas a la palabra. Y muchas personas se inventan esa misión de vida, ¿verdad? Se acuestan por la noche y empiezan a pensar, debo hacer algo más que en la vida. Y esto es lo que voy a hacer. Porque no tienes una
visión clara, manifiesta de la visión de Dios para tu vida, de la misión, del diseño de Dios para tu vida, y te la inventas tú mismo. Entonces, no te sientas satisfecho porque la misión de vida que escogiste tal vez sea incompleta, ni la fama, ni muchas otras cosas, ni el salario bien alto, ni el estatus, ni tener mucha fortuna, ni tener diferentes experiencias con diferentes parejas, etcétera. Todas estas cosas que la gente hace, ni pasiones, ni posesiones exageradas, ni orgullo, ni popularidad, nada de eso es la misión de la vida. Mucha gente tiene esas misiones equivocadas. Y nada te va a satisfacer finalmente si no llegas a la misión que Dios tiene para ti. Así que mi misión viene de la palabra. Vemos eso en la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios. Y aquí vamos a mirar a Jonás. Jonás dice un día, ¿verdad? Dios habló su palabra a Jonás, el hijo de Amitai. La palabra de Dios llegó a Jonás. Fíjense lo primero. Y así recibió su misión. Dios habló con él. ¿Y cómo te habla Dios a ti? Pues a ti y a mí nos va a hablar por su palabra escrita, por la Biblia, la palabra de Dios. Y cuando escuchas un mensaje, ¿verdad? Como este o algo que oyes que te bendice, quizás también Dios te está hablando de esa forma, pero va a ser mayormente leyendo tu palabra en tu tiempo devocional y de muchas otras maneras, en un podcast bien hecho, con buena doctrina, en algún mensaje, ¿verdad? Quizás está en YouTube, pero que está bien centrado en la palabra, pero tienes que leer la Biblia. Es así como Dios lo hace. Dios ha hablado por visiones anteriormente, Dios ha hablado en sueños. Pero su palabra, su voluntad está aquí, en la palabra de Dios, y nada que tú pienses debe contradecir lo que está en la palabra de Dios, como misión de vida. Segundo, tu misión recibirá o va a requerir, no recibirá, sino que va a requerir un paso de fe. Es lo segundo que debe de saber, porque va a requerir un paso de fe en tu vida, de alguna forma u otra. Jonás, y seguimos con Jonás, dice, levántate y ve la gran ciudad de Nínive. Paso de fe. Así que vamos a mirar en Jonás esto. Vas a tener que actuar y quizás te vas a sentir incómodo actuando. Vas a necesitar estirar la fe. Vas a necesitar retar tus prejuicios. Y eso le pasó a Jonás. ¿Y qué era Nínive? Nínive era la más grande y la más magnífica ciudad del mundo de ese tiempo. Era la capital del imperio asirio. La entrada era fabulosa, pintada de azul y con oro y unos leones. Todavía lo puedes ver, que está en los museos, esa entrada a esa ciudad. Algo que tenía bulevares, tenía gran arquitectura, tenía parques, una ciudad bella, grande, influyente, como una metrópolis moderna, la que tú quieras mirar hoy día, pero también era cruel, era una ciudad cruel, una ciudad malvada. Los asirios eran notorios por su inclinación a la guerra, a destruir ciudades, y aunque era una ciudad hermosa, era una ciudad brutal y cruel. Era una ciudad peligrosa, era injusta en muchos sentidos y era ruin en ese sentido. Y entonces esta misión que Dios le dice a Jonás, quiero que vayas a Nínive, ya que representa un reto. Tienes que moverte fuera de tu zona de confort. Y en esa realidad que viene Jonás, que sale de una pequeña aldea insignificante, lo llama a que se mueva a esa gran ciudad. Nunca había ido a una ciudad mediana siquiera, y mucho menos a la gran metrópolis del momento. Nada más. Entonces está ese reto. Eso iba a sacudir su cultura, su interpretación de la cultura y de la vida. Sacudiría su fe. Tener que ir a una ciudad grande siendo un hombre de aldea. Y segundo, Nínive está a más de 885 kilómetros de donde Jonás vive. Así que, ¿cómo iba a llegar? Porque no había aviones. 885 kilómetros caminando o en camello. ¿Cómo voy a ir en burro? Y ese está el reto está allí, un largo camino. Pero hay dos razones. Y una de ellas es que Nínive, la capital de Siria, era mortal enemiga de Israel también. Y esa razón era de más peso para Jonás. Se odiaban entre ellos. Eran enemigos mortales. Porque Siria había conquistado a Israel, la había conquistado un par de veces, había masacrado a todo tipo de judíos de todas las edades y le habían hecho muchas maldades. Y la cuarta razón es el prejuicio de Jonás. Jonás dice, ¿por qué tengo que ir para allá? Él era un nacionalista, él decía, yo soy judío, ¿por qué tengo que ir allá hasta Nínive a hablarles del Señor? Si eso es otra nación, no me gusta allí nadie, y menos mis enemigos. ¿Por qué tengo que ir allá? Así que habían prejuicios en la vida de Jonás. Y eso es importante. Porque aquí Jonás está diciendo, Dios no va a querer que haga algo así, que sea misericordioso, que yo perdone. Pero Dios es así. Dios quería perdonar, ser misericordioso con Siria. Y tu misión te va a sacar entonces de tu zona de confort. Te va a exponer a cosas que no quieres hacer a veces. Y puede desafiar tu perspectiva política. Y puede desafiar tu perspectiva de prejuicios personales. Y puede sacarte de tu zona
simplemente y te va a desafiar. Lo tercero es que la misión vendrá de Dios. Tu misión vendrá de algún modo de parte de Dios a tu vida, pero con un propósito específico. Tu misión de algún modo ayudará a otros. La misión de Dios para ti no es que te beneficies tú solo. Estás aquí para ayudar a otros. Oye bien esto, tu misión es ayudar a alguien. Mi misión y la tuya, ¿verdad?, es ayudar a alguien y quizás directamente no involucre a la gente, pero de algún modo la vas a ayudar. Por ejemplo, si desarrollas alguien desarrolla una medicina muy buena, va a beneficiar a mucha gente aunque no los conozca. ¿Okay? En el laboratorio no ves a nadie, pero haces una medicina y confeccionas una medicina que beneficia a mucha gente, o los sana, les ayuda, estás beneficiando a muchos. Si desarrollas una aplicación, no sé, ese es tu trabajo, pero que bendice a mucha gente, les ayuda, estás beneficiando a mucha gente, vas a ayudar a mucha gente, ayudarás a la gente de un modo u otro. Piensa en eso, lo que estoy haciendo como ayuda a otros, porque esa es parte de tu misión. Porque a Dios le preocupa a la gente, le preocupan los demás, sobre todo las personas que sufren. Las personas en Asiria también estaban sufriendo, había injusticias. En Nínive había gente en dolor, sufriendo injusticias, con pena, maldad, y así. Entonces llaman a Jonás a hacer algo por ellos. Ahora, mira este pasaje, quiero que lo leamos en Jonás, verso 2. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, diles que he visto todo el mal que está sucediendo allí. He visto todo el mal que está sucediendo allí y no lo ignoraré. Yo no voy a quedarme quieto con ese mal que está pasando allí. Hay que hacer algo. Yo voy a hacer algo y te voy a usar. Así que eso no era un mensaje muy bien recibido. Él no quería ir, Jonás, porque eso no era un mensaje bien recibido. No solo eran sus enemigos, sino él dice, no quiero comunicarle eso a esa gente. Además, no van a querer que yo se los diga porque yo soy enemigo. Entonces, él está en esa situación, en esa incertidumbre. Pero aquí hay algo importante implícito. Dios ama a las ciudades, no solo a los individuos. Dios ama a las ciudades, no solo a la gente individualmente. Ama a Mayagüez, ama a Puerto Rico, ama a cada ciudad, ama a Ucrania y ama a Rusia. Dios ama a todos. Ama a los que estén en guerra y los que estén en paz. Ama a todos. Y quisiera que vengan al arrepentimiento. Y eso tiene que aprender Jonás. Dios no solamente ama a los judíos, ama a los asirios. Y Dios está amando a la gente que no nos cae bien. Y Dios detesta el mal y el abuso. Y detesta el pecado. El que lastima a los hijos de Dios y a los que no son hijos de Dios. Y él no quería comunicar eso. Jonás decía, no, yo no voy a hacer esto. Entonces Dios ve todas las malas decisiones que tomamos. Y tiene mucha paciencia. Lo hizo con Asiria. Dios ve las malas decisiones y tiene paciencia. Entonces ve todas nuestras locuras y dice, todavía hay esperanza, todavía hay gracia, todavía hay perdón, todavía hay esperanza. Y nos sigue dando oportunidad. Y por eso es importante ver esto, porque en la misión de tu vida vas a necesitar la misericordia de Dios y la gracia de Dios contigo. Vas a cometer errores, pero vas a tener el perdón de Dios disponible. Te vas a equivocar. Yo me voy a equivocar. Pero Dios va a estar allí para perdonarte y para de alguna forma bendecirte, levantarte cuando te equivocas. Entonces Dios es lento para enojarse, lento para la ira, dice la Biblia, y amplio en misericordia. Y eso es lo que es Dios. Y por eso la misión que tienes, aunque tú eres imperfecto y yo también, Dios te sigue llamando a hacerla, como lo hizo con Jonás. Siempre va a estar allí llamándote. Nehemías, capítulo 9, 17, dice, pero tú eres Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en amor inagotable. No los abandonaste en su pecado, quiere decir. Y eso es razón para alegrarnos, porque Dios está diciendo, te voy a mostrar mi perdón y mi amor. Jonás, te voy a mostrar cuánto yo puedo amar a esa gente en Asiria. Te voy a mostrar cómo es y cuán amplio es mi amor. Y si crees que esto solo está en el Antiguo Testamento, mira lo que dice Pedro en el Nuevo Testamento. Dios tiene paciencia con ustedes, dice Pedro a la iglesia de su tiempo, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepienten. Aunque no estés haciendo lo correcto, Dios te dice, tengo paciencia contigo. Quiero trabajar contigo. Quiero transformarte. Quiero que tengas una vida nueva. Para eso estoy aquí. Entonces Dios es un Dios muy paciente que no va a dejar que la injusticia continúe y la maldad o el abuso y el crimen indefinidamente, pero Él sigue siendo el Dios de misericordia. Entonces, si algo tienes que decirle a la gente es lo que hizo Jonás. Tienes que decirle a la gente, Dios te ama, Dios tiene misericordia y perdón. Está haciendo
todo lo posible para que te arrepientas. Y ha hecho todo lo posible para que te arrepientas. Envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti en la cruz. Te demostró su amor. Está haciendo todo lo posible para que tú te regreses a Él, te vuelvas a Él. Si vas en dirección contraria, Dios te ama. Y ese es el mensaje que tenía Jonás y que no quería llevar. La misión de tu vida te puede asustar, como le asustó a Jonás. Da miedo a veces, sí. Asustó a Jonás esto. Era una gran ciudad, 885 kilómetros. Él tiene un mensaje negativo que dar a gente a quien él odia, para él negativo, no de parte de Dios. Y fuera de eso no había problema, pero Jonás le asustó la misión de Dios. Lo que Dios le estaba poniendo en sus manos le asustó. Y dijo, claro que yo no voy para allá, no voy para Nínive, no voy para Nínive, voy a hacer otra cosa, lo voy a hacer a mi manera, las cosas. Y entonces huyó. Dice la Biblia en capítulo 1 de Jonás, verso 3. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Eso suena fuerte. Me quiero ir lejos de la presencia del Señor. Nosotros cantamos que queremos estar en la presencia de Dios siempre. Cantamos eso, ¿verdad? La presencia del Señor. En tu presencia, decimos hoy estábamos cantando eso, tu presencia. ¿Verdad? Cantamos libres. Él huyó de la presencia del Señor. ¿Qué hace que la gente huya? Pues el miedo. Es una de las respuestas al miedo. Y mientras más miedo tengas, más rápido vas a correr. La gente huye. ¿Y de qué huyes tú en la vida? ¿Qué te tiene asustado? ¿A qué puedes estar huyéndole hoy? ¿Estás huyendo de tu pasado? ¿Estás huyendo de una persona de tu pasado? ¿Estás huyendo de tus problemas? ¿Estás huyendo de las expectativas que otros tienen? Alguien puso unas expectativas en ti y sigues tratando de huir de esas cosas. ¿Estás huyendo de Dios, como Jonás? Porque el miedo va a provocar eso. ¿Qué te ha pedido Dios que hagas? ¿Qué aún no estás haciendo? Así que estás huyendo. Dios dice, quiero que perdones a esa persona y estás huyendo. O te dice, quiero que hagas esto y no lo haces. Quiero que compartas tu fe con esa persona y huyes. Y no lo has hecho. ¿Qué pasa? Es miedo. Todos lo hemos experimentado. Y huyes de ello. Y puedes huir de Dios, pero Él te ha dado esa libertad. Porque es Dios. Entonces tienes ese libre albedrío. Huir o hacer la voluntad de Dios. Y ahí estaba Jonás en esa incertidumbre. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra de Dios? En el Salmo 139, 7 en adelante, jamás podría escaparme de tu espíritu. ¿Por qué? Porque Dios está en todos lados, en todas partes, es omnipresente. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la montaña, de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Y no hay lugar en el universo en el cual puedas ocultarte de Dios. No. Si estás pensando que te puedes esconder, tú puedes huir de Dios el resto de tu vida, pero luego llega un momento en que no puedes correr más. No vas a poder correr más, porque irás a la presencia de Dios cuando partas de este lugar si eres cristiano. Así que por más que huyas del propósito de Dios, vas a encontrarte con Él. Finalmente vas a estar allí. No puedes huir de Dios. Y mi misión y tu misión nos puede asustar. Y eso fue lo que hizo Jonás. Entonces, cuando yo huyo de la misión de Dios, vienen consecuencias a mi vida. Cuando huyo, vienen consecuencias graves a mi vida. Huir de mi misión trae consecuencias. Y esa es la historia del bien y el mal en la Biblia. Esa es la historia, ¿verdad? Todo el tiempo. Al final, las últimas tres cosas que voy a compartir aquí son cosas buenas, ¿verdad? Más adelante en el mensaje. Pero vamos a mirar ahora cosas negativas que ocurren cuando yo huyo de Dios. Solo por ahora. Después hablaré de las buenas, pero las negativas hay que tocarlas. Cada vez que Dios me pide hacer algo y yo corro en la dirección opuesta, experimento 4 cosas negativas, ¿verdad? Y son cosas simples. Quiero que las veas. Si huyo de Dios, mi vida se vendrá para abajo, se irá para abajo. Se va para abajo mi vida si huyo de Dios. Todo se va abajo. Hay una palabra importante en Jonás y es abajo. Y se usa una y otra vez en el libro. La vida de Jonás se fue abajo y más abajo y más abajo. Mientras huye de Dios, se va cuesta abajo. Su vida se degrada. Y lo vamos a mostrar en unos versos. Jonás capítulo 1, 3. Dice allí, importante la palabra de Dios. Jonás
estaba abajo, durmiendo profundamente, abajo, ¿verdad? Luego dice, más adelante, después de ser lanzado por la borda, me arrojaste a lo más bajo, a lo más profundo del mar. Dice la palabra de Dios también en ese capítulo 2. Me arrojaste más abajo. Aquí está el verso. Me arrojaste a lo más abajo. Me hundí hasta lo más bajo que un cuerpo puede ir. Me hundí. Va bajando más y más y cada vez un poco más. Entonces, en cada huida de Dios es siempre cuesta abajo. Es la primera consecuencia. Tu vida no va a mejorar al huir de Dios, va a empeorar. Huir de Dios es bajar. Entonces bajó a Tarsis, a Jope, donde encontró un bote. Qué conveniente, ¿verdad? Cuando huyes de Dios siempre encuentras algo, otra cosa, otra alternativa. Y él encontró un barco, que no era lo mejor. Y si quieres huir de Dios, Satanás va a poner algo en tu vida. Si huyes de Dios, Satanás va a proveer algo allí para que tú te entretengas con eso. Y ese fue el barco. Y mucha gente piensa que esas circunstancias solo pasan y ya no. Aquí hay algo que está ocurriendo y Satanás está también influenciando en estas circunstancias. Puede acomodar las circunstancias de cierta manera para que tú te desvíes del poder, de la misión y del poder de Dios para tu vida, de las cosas que Dios quiere para tu vida. Y la vida de Jonás está bajando cada vez más. El enemigo hace esos juegos. Entonces, si huyo de Dios, va a haber un costo también. Si huyo de Dios, me costará, me va a costar. Siempre hay un precio que pagar. Dice allí, entonces, pagó su pasaje a Tarsis. Jonás paga su pasaje a Tarsis. Y cuando tú pagas así, pagas un precio alto por huir de Dios, pues está el enemigo allí trabajando también. Y es como, aquí es algo medio, podemos decir que es irónico. Dios le pide a Jonás que vaya al este. Le pide a Jonás que vaya al este, casi 900 kilómetros, y ese fue tan lejos como pudo hacia Tarsis, en un puerto de las costas casi en España, en la dirección opuesta, casi llegando a España, por lo que va a costarle mucho dinero. Y le va a costar mucho porque estamos hablando de 4.000 kilómetros. 4.000 kilómetros en el sentido contrario. En lugar de 900 hacia acá, 4.000 kilómetros hacia allá. ¿Sabe cuánto le va a costar eso en aquel tiempo? Yo no sé cuánto costaba. Pero si miramos ese mapita allí, usted va a ver allí, si lo ve, ese puntito que está abajo, en esa línea que ve allí en forma de V, él está en ese puntito de abajo. Solo tenía que ir al puntito de la derecha y se movió hasta el punto de la izquierda, acá en España. Todo eso quería moverse. Todo eso para allá. Porque quiero ir de Dios. Qué locura. Jope, donde él estaba, y debía ir a Nínive, a 900 kilómetros, ¿verdad? Es un lugar que estaba a 900 kilómetros de lo que ahora es Irak, de lo que sería Irak en este momento, ¿verdad? Las ruinas de Nínive están cerca de Mosul, en Irak. Allí están. Y el ISIS, hace unos años atrás, el ISIS fue allí y destruyó muchos de los yacimientos arqueológicos y los descubrimientos arqueológicos de lo que era Nínive en ese lugar de Irak. Entonces él hace lo contrario y se desvía totalmente. Tarsis era el extremo del mundo conocido. En aquel momento no conocían a Inglaterra, no conocían a Escocia, no conocían a América, pero ese era como el lugar más lejos que yo conozco. Voy para el lugar más lejos posible, fue lo que hizo Jonás, del mundo conocido, a la esquina, lo más lejos por allá, porque estaba asustado. Pero estaba huyendo de Dios y del propósito de Dios para su vida. Sus prejuicios, porque no le gustaba esa gente, porque no le gustaba la misión. Y ese fue el costo alto cuando él decidió irse en esa dirección. Y pagas un precio alto. Ustedes saben lo del gran pez. Ustedes conocen la historia, que se lo tragó. Saben todas estas cosas. El costo fue que cada vez fue más abajo. Entonces, pagas un alto costo cuando huyes de Dios. Y lo paga tu familia. Y lo paga la gente que te ama. Lo puede pagar la iglesia. Hay un precio espiritual en huir de Dios. Hay un precio emocional en huir de Dios. Pagas un precio muy alto. Pagas con tu reputación. Cuando te vas en la dirección opuesta de Dios, tu reputación se afecta. Todo se afecta. Todo va mal. Y si huyes de Dios, entonces hay otra cosa importante. Dios se va a oponer a que te vayas en la dirección contraria. Y puedes verlo en la palabra. Dios se va a oponer a esa huida tuya de Dios. Dice la Biblia, y eso es directamente. Mientras el barco navegaba, el Señor envió un viento contrario. El barco va para allá y hay un viento contrario. Dios dice, no vas para allá, no, por ahí no es. Se te opone Dios cuando huyes de Él. Dice, no, esa no es la manera de vivir. Porque ama a Jonás. Ama a Jonás. Y le dice, no quiero que vayas por ahí. Te vas a destruir.
eso te destruye, detente, y está el viento contrario. Y por eso Dios no quiere que siga huyendo. Y no sé si te ha pasado eso en tu vida, estás tratando de que algo pase en tu vida y no ocurre, y no importa cuánto lo intentas, no ocurre. Y la razón es que Dios no quiere que pase a veces, y envía el viento contrario en tu vida. Y sientes esa oposición. Y Dios dice, no te pedí ir en esa dirección. No quiero que salgas con ella, ni con él. No quiero que aceptes ese empleo a veces, nos dice. Te conviene. No quiero que hagas eso con tu vida. Y huyo de Dios, aunque Él se opone. Y voy a pagar el precio. Y gracias a Dios por su viento contrario, que nos detiene cuando vamos en dirección contraria a su voluntad. Porque está allí porque Dios nos ama. Ahora, número 4, si huyo de Dios, otras personas van a sufrir. Estoy hablando de personas inocentes. Cuando huyes de Dios, ignorando la misión de Dios para tu vida, y dices, haré lo que yo quiera, yo sé más que Dios, eso va a herir a otras personas. Va a herir gente que tú amas, va a herir cónyuges, hijos, nietos, amigos, familia, compañeros, iglesias. En la Biblia hay un ejemplo, un Acán en la Biblia que huyó de Dios, le costó una derrota al ejército de Israel por el pecado de uno. El pecado puede ser privado, uno, personal, mío, pero los pecados traen consecuencias que afectan a muchos, a otros, a los demás, con los que vivo. Los demás pueden desconocer mis pecados, pero ¿qué pasa? Siempre se afectan, afectando relaciones, afectan relación con Dios y con otros. Y si huyes de Dios, otras personas van a sufrir. Y sigue diciendo Dios, el viento contrario, ¿qué pasó? El viento contrario desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. ¿Y qué es la causa de la tormenta? La obstinación de Jonás de ir en dirección contraria. Él provocó su propia tormenta. Él la provocó. Jonás. Porque hay un viento contrario. La vida de todos está en peligro en ese barco por un hombre. Y su desobediencia, todos afectaron los que estaban en el barco. Y Jonás pensaba, ese es mi problema, yo me voy en el sentido contrario, es problema mío, yo no le hago daño a nadie si me voy en dirección contraria a lo que Dios quiere que haga, ¿verdad? No, había gente inocente en el barco que también estaban a punto de perecer. ¿Por qué? Porque Jonás se empeñó en hacer lo contrario. Y estás causando un problema para todos cuando haces esto, a inocentes. Ahora, yo no estoy diciendo que no hay perdón de Dios. Hay perdón de Dios, hay restauración. Sabemos que la cosa salió y terminó bien con Jonás. Pasó por muchos problemas, el gran pez y todo aquello. Pero se pudo evitar todos esos problemas, ¿verdad? Se pudo evitar todas esas situaciones, caer tan bajo. Sí hubo amor de parte de Dios hacia él, aprendió una gran lección. Pero entonces cuando yo decido ignorar la misión de Dios para mi vida, siempre debo preguntarme siempre, hazte esa pregunta, ¿a quién daña mi pecado? ¿A quién va a dañar? ¿A quién va a dañar mi obstinación? ¿A quién va a dañar mi desobediencia? ¿A quién va a dañar el que yo quiera huir de Dios y de su voluntad para mi vida? Y yo les aseguro que la semana que viene les voy a hablar algo más positivo de esto, pero tenía que hablar la parte negativa. De esto no se ha acabado. Hay 5 cosas más que ver en la vida de Jonás y el propósito de Dios para tu vida. Pero siempre pregúntate, ¿a quién daño si no hago lo que Dios me llama a hacer? ¿A quién daño? Y por hoy quiero solamente terminar con esto, cerrar con esto. Y oramos, llevamos al Padre. Porque no queremos vivir huyendo de Dios, ni contrarios a su voluntad, ni ignorando su misión para nuestras vidas. Y Dios tiene planes de bien y no de mal para cada uno de ustedes. Y les invito solamente a orar para que Dios nos ayude a evitar todos estos problemas que implican la vida y para descubrir esa misión que viene de la palabra de Dios, no de mi propia invención, que me puede asustar en ocasiones, al principio tal vez,
Claro que sí. Esa misión que siempre es para ayudar a otros y que requiere fe. Requiere un paso de fe. Dios, bueno, te damos gracias en esta tarde por tus bondades. Te damos gracias por todo lo que haces. Y te damos gracias por tu paciencia, tu amor y misericordia con nosotros, por tu bondad infinita, tu cuidado, por tu paciencia. Cuando cometemos errores, tú estás allí siempre, dando oportunidad. Y hasta tienes paciencia cuando nos oponemos a tu plan y nos vamos en huida en sentido contrario a lo que quieres para nosotros. Y gracias por el viento contrario que nos detiene. O las tormentas que nos detienen. Padre, gracias porque el fundamento de nuestra vida es tu Hijo Jesucristo y no nuestras obras. Ese es el fundamento firme, Jesucristo. Gracias por eso. Pero queremos construir una vida que te honre a ti. Y queremos levantar una vida digna del llamado que tienes para nosotros, cumpliendo con la misión que tienes para nuestra vida, usando todo lo que nos has dado, los talentos y los dones, para tu gloria y honra. Te pido que bendigas a cada hermano aquí en esta hora, los que estén oyendo en la radio, los que vean este mensaje luego grabado, para que descubran la misión que tienes para sus vidas, que siempre, siempre va a glorificar tu nombre, en el nombre de Jesús. Padre, danos la fe para hacerlo con la fe que requiere, aunque nos asuste en ocasiones o nos saque de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort, para vivir honrándote a ti. En el nombre de Jesús, lo pedimos dándote gracias, pidiendo que bendigas a cada uno de los que está aquí, que podamos salir con tu bendición y pensando en la misión de nuestra vida el resto de la semana. Y gracias aún por la lluvia que nos bendice en esta hora. En Cristo Jesús, en quien oramos. Amén.